Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy nos encontramos ante un vídeo de interés regional y nacional importantísimo, porque hoy vamos a hablar sobre estos premios Princesa de Asturias 2022 que anualmente convoca la Fundación Princesa de Asturias y a la que acuden al Teatro Campo Amor, lugar anual de la entrega, sus majestades Felipe VI, Leticia y la princesa Leonor, junto con su hermana Sofía. En general, la familia real que se alojan en el Hotel Reconquista por estas fechas. Vamos a ver todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana, toda la ceremonia que ha acontecido hoy viernes, ¿vale? Este pasado viernes, y cuáles son los galardonados de este año, cronistas. Mucha relación con los premios Princesa Asturias también está el pueblo ejemplar de este año 2022, que se ubica en el concello asturiano de Valdés. El pueblo es Cadavedo, Cadaveu en asturiano, que ya tiene esta toponimia que se ha nombrado en los periódicos y que es posible que el sábado, o sea mañana, nombre el rey en su discurso. Pero sin desviarnos de esta edición de los premios Princesa de Asturias, vamos a ver los galardonados de este año. Son 8, como ya ha sucedido en otras ocasiones, y por las artes tenemos a Carmen Linares y María Pagués, por las ciencias sociales a Eduardo Matos, en comunicación y humanidades a Adam Michnik, en el premio de la Concordia Shigeru Ban, en cooperación internacional Ellen MacArthur, en los deportes a la Fundación y Equipo Olímpico de los Refugiados, investigación científica y técnica. Tenemos a 4 nominados, que son Geoffrey Hinton, Jan Legun, Yosawa Begio y Demis Hassabis. Y por último, en las letras tenemos a Juan Mayorga. Estos son los 8 nominados a esta edición de los premios Príncipe de Asturias 2022, y a los que desde Crónicas de Asturias felicitamos por recibir este homenaje aquí en nuestro Principado. A la misma hora y también anualmente a la que se realiza la entrega de los premios Princesa de Asturias, a las afueras de ese Teatro Campo Amor, después lo veremos, había una concentración de personas a favor de los premios Princesa de Asturias y de la monarquía alrededor de ese cordón policial de seguridad que hemos podido ver en Ubeu durante varios días ya, muchos furgones de la Policía Nacional y varios de la policía local también, hasta un helicóptero han sacado para garantizar la seguridad de sus majestades. Un poquito más lejos, en la Plaza de la Escandalera, una manifestación republicana por la República Española y la Asturiana también se celebraba en contra de esos premios Princesa Asturias y por lo tanto también de la monarquía. Hablamos también de Cadaveu, ubicado en el concello asturiano de Valdés, y que este año 2022 recibirá la placa de pueblo ejemplar por sus majestades Felipe VI y Leticia, y por la princesa Leonor también y su hermana Sofía. Vamos a descubrir un poco más sobre este pueblo de Cadaveu en Valdés, y después vamos a ver el porqué de la denominación y el cómo se celebrarán los actos mañana sábado. Este vídeo lo estamos grabando el viernes, se publicará el domingo, y sabemos que el sábado es un día intermedio, pero no vamos a tener disposición para grabar, así que podréis seguir todo el acto en directo a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Vamos a descubrir un poquito más sobre Cadaveu, cronistas. Saber mantener la diversidad productiva en el medio rural, con la que han conseguido tanto fijar la población como asegurar un relevo generacional, y por ser una comunidad viva y organizada. Estos son los principales méritos que se lleva el pueblo de Cadaveu, mencionados por la Fundación Princesa de Asturias para este año 2022. Los vecinos, cuando recibieron la noticia, que nosotros también sacamos en Crónicas de Asturias, salieron a celebrarlo por las calles del pueblo como nunca se había visto antes.
Cadabeu, el pueblo ejemplar de Asturias 2022, es pura tradición, solera e historia. Sus hórreos, sus casas, sus villas indianas y los impresionantes acantilados de su entorno le imprimen un carácter que se queda grabado en el corazón de cualquier visitante. Ubicado a 15 kilómetros escasamente de la capital del concello de Valdés, Lluarca, es un pueblo muy bonito y ejemplar, con este merecido homenaje también, según Turismo Asturias. La tradición, la cultura, la lingua que se fala en esta zona occidental de Asturias, sus paisajes, sus gentes, es motivo de conocer, de conocencia, y por lo tanto los reyes de España han otorgado este premio a Cadabeu 2022, que anualmente se celebra también a otros pueblos ejemplares en nuestro Principado de Asturias. Como decíamos, ya está todo listo para que mañana, si lo miramos desde hoy, o ayer, si lo miramos desde el domingo, los reyes de España, junto con sus dos hijas, lleguen al pueblo de Cadabeu. La fecha y la hora pues está más o menos programada para el mediodía, cuando sus majestades llegarán junto con el resto de autoridades en un comité protocolario que ha anunciado la Fundación Princesa de Asturias. Acto seguido, el Queimao, grupo de baile tradicional de Cadabeu, interpretará la jota de Cadabeu. Y tras esta música, los reyes y sus hijas protagonizarán un encuentro con representantes del sector turístico y empresarial de esta localidad en el concejo de Valdés. Poco después, en la quintana de Casa Josefina, María Teresa Pérez y María del Rosario Nieto les enseñarán la indumentaria típica del lugar, porque estarán cosiendo prendas asturianas que los integrantes de la sociedad regalina visten durante sus fiestas tradicionales del pueblo de Cadabeu. El futuro y el relevo generacional del pueblo de Cadabeu en el concello de Valdés está prácticamente asegurado. Por ello, sus majestades Felipe y Leticia, junto con sus dos hijas, van a visitar a la familia González Fernández, que les hablará un poco sobre cómo han conseguido mantener este relevo generacional y dejar este futuro de Cadabeu en buenas manos. Más tarde descubrirán su cultura en el grupo de teatro de Óligo, que recitará 3 poemas breves sobre el sentir de los peregrinos que cruzan por esta zona hacia Santiago. Pero no todo es escenario en esta localidad. Después los reyes pasarán por Casa Lolo Alejos, donde sus majestades conocerán ese tipo de actividades que por allí se llevan a cabo. Poco después, junto a algunos alumnos de la escuela, plantarán un tejo al que seguirá un saludo a los miembros del jurado del Premio Pueblo Ejemplar Asturias 2022. Es a las 12:30 de la mañana, cuando está programado que Felipe VI haga un breve discurso y destape la placa de Pueblo Ejemplar 2022, que se quedará en Cadabeu desde este año 2022 en adelante para el resto de su historia. Y acto seguido, saludar a los mayores de la parroquia, y tras charlar con ellos, la familia real accederá a Casa Ricardo para ver una muestra artesanal de hórreos a escala reducida que se hace en esta casa. El recorrido continuará por la casa del padre Galo, la última parada antes del acto institucional que tendrá lugar en el prau de la iglesia, en el que hablarán el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el presidente del jurado, Francisco Rodríguez, el pregonero de la regalina, José Manuel Fernández, la princesa y el rey, cuyas palabras seguirá el himno de Asturias. Concluido este acto, llegará el momento de visitar la ermita y el hórreo de campo de la Garita, donde se llevará a cabo la danza prima un instante antes de dirigirse hacia el almuerzo con los vecinos de Cadabeu, con los que comerá el rey y su familia.
Y bueno, chicos y chicas, pues muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad que si es así podéis suscribiros, activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, comentar lo que queráis, siempre desde el respeto en los comentarios, y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, etcétera, etcétera. Además de seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, donde mañana, visto desde hoy, o ayer, visto desde el domingo, haremos o habremos hecho una mañana de minuto a minuto, siguiendo todo lo que sucede en este pueblo de Cadabeu. A continuación os dejo con dos escenitas que grabé el viernes en Ubieu, o sea hoy, sobre la manifestación republicana y la concentración a favor de la monarquía y los premios instantes antes de que el rey entrase en el Teatro Campo Amor, y en el que se le ve saliendo del coche oficial. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas.